Hola, ¿qué tal? Te saludo con el gusto de siempre. Mi nombre es Edgar Cabrera Álvarez y en esta ocasión te presento el contenido de este video de microenseñanza, el cual se titula Sociología de la Educación y su relación con la pedagogía y la psicología. Nosotros ya hemos revisado que la sociología se encarga de estudiar principalmente cómo se organiza, cómo han evolucionado y cómo se presentan las sociedades a través del tiempo. Sin embargo, también se enfoca en ver cómo es que evoluciona o cuál es el papel de la educación para la sociedad y desde la sociedad. Partiremos de la idea de entender que la sociología pues justamente es una materia o un área del conocimiento que se utilizó principalmente a partir de 1898, cuando John Dewey la establece como un estudio sistemático que se encarga de analizar, de estudiar alguna parcela de la sociedad, en este caso, de lo que es la educación. También, en este estudio sistemático se enfoca en conocer el mundo de la educación, cuáles son los métodos que han involucrado este proceso educativo, como lo fue el método científico, el experimental y algunas técnicas psicológicas que se han visto inmersas en los procesos de enseñar y aprender. Para comprender mejor el objeto de la sociología de la educación, debemos de partir y debemos de concretar una idea sobre lo que entendemos por sociedad. La sociedad consiste en el grupo de individuos marcados por una cultura en común, es decir, que la sociología de la educación se va a encargar de ver cómo es que se articula esta sociedad y cuáles son los objetivos que se le atribuyen a la educación para hacer que ésta trascienda y logre los saberes culturales que se establecen para ella como un medio de favorecer el progreso de la sociedad. La sociedad, a su vez, pues establece una gran relación o una estrecha relación con la educación. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos desenvolvernos de forma adecuada dentro de una sociedad, es necesario que nosotros nos veamos involucrados o que estemos inmersos en lo que conocemos como educación. La educación es un proceso de socialización de los individuos, que consiste en que cada uno de estos individuos incorpore a su estructura, a su forma de ser, conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Parte muy importante de este proceso es que es un proceso personal. Cada persona va a aprender y va a experimentar la educación desde diferentes perspectivas y a partir de sus experiencias personales. Entramos de lleno entonces en entender y ver de qué manera la sociología de la educación establece una relación muy puntual con la filosofía de la educación, entendiendo que ésta hace referencia a la reflexión filosófica sobre la educación, el qué y el para qué de la educación, es decir, que nos permite preguntarnos por qué se debe de generar la educación, qué es la educación, qué debemos de aprender a partir de este proceso denominado educación. Permite también hacer una reflexión sobre los diferentes métodos educativos que se han implementado a lo largo de la historia. El método científico, el método analítico, método inductivo o método deductivo. Existen un sinfín de métodos, pero en esta ocasión, solamente a manera de alusión, estamos retomando estos. Entonces, la filosofía de la educación nos permite reflexionar el por qué es importante que se dé el proceso educativo. A su vez, la pedagogía aporta a la formación de los profesores los principios y los métodos que regulan los procesos de transmisión y de aprendizaje. Cuando hablamos de procesos de transmisión, es cuando estamos haciendo mención de que existen métodos tradicionales en los que se genera el aprendizaje. Sin embargo, existen otras metodologías u otras posturas en las que nos dice que el aprendizaje se construye a través de la experiencia. Justamente la pedagogía nos va a permitir reflexionar sobre estas tendencias pedagógicas para poder descifrar y poder disipar qué entendemos por el proceso de aprender y de enseñar. La pedagogía hace referencia al conjunto de todos esos elementos teórico-metodológicos que regulan el quehacer educativo. A su vez, la pedagogía social tiene un carácter axiológico y normativo, pues estudia la educación social, es decir, que establece una relación con la educación
porque permite desglosar, permite comprender y permite entender cuáles son los fines sociales y los fines educativos de nuestro sistema educativo nacional. Por su lado, la psicología establece una relación directa porque considera el aprendizaje como un proceso individual y como una terapia conveniente. Cuando hablamos de que existe o se presenta como una terapia conveniente, es porque este proceso de aprendizaje conviene al individuo porque lo da madurez, le da independencia, le da autonomía. Y a su vez, la psicología social, que es una rama de la psicología, pues se encarga específicamente de estudiar la conducta humana. Cuando hablamos de un aprendizaje y hablamos de conducta humana, hablamos de esta modificación y sobre todo de entender que el aprendizaje se manifiesta como una modificación de la conducta del ser humano.